ahora nos vamos a poner en contacto con Natalia, que es la madre del soldado Córdoba, aquel que fue encontrado sin vida hace ya casi 4 meses en el regimiento en Zapala, con 2 disparos de falda. Digo, hay novedades en la causa, porque entiendo que la semana pasada estuvieron con funcionarios de la Justicia Federal que llevan adelante la investigación de este caso. Natalia, muy buenos días. Agustín Amado la saluda. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. Muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, nos queremos mantener siempre presente, digamos, este caso hasta que se esclarezca lo que ha ocurrido. Cuéntenos qué fue qué fue cuál fue el trámite o la gestión que estuvieron haciendo ustedes cuando la semana pasada en el juzgado o con funcionarios del juzgado federal. Sí, la semana pasada nos citaron a declarar al papá de Pablo y a mí. Eh, bueno, más que nada, digamos, como para... entiendo yo que es en el marco de la autopsia psicológica que se está realizando. Bueno, estuvimos el jueves declarando con la psicóloga y el viernes declarando ante el juez. Ajá. Ah, Todas preguntas relacionadas, digamos, a cómo se encontraba mi hijo un tiempo antes, 2 meses antes, unos días antes, ese tipo de preguntas. Y bueno, preguntándonos los que le preguntan a todos, ¿no? Si Pablo tenía problemas, eh, esas cuestiones. ujú. Eh, y, y la presunción de esa gestión para ustedes, ¿por dónde va entonces? ¿Sigue vigente la hipótesis para la justicia de la muerte autoinfligida de su hijo? Yo creo que la ciencia le ha determinado al juez, mediante varias evidencias, que mi hijo no se mató, que, o sea, no tiene pólvora en las manos, no pudo haberse efectuado los 2 disparos, y no lo digo yo, ya lo dice la ciencia. Perdón, Entonces, no le entendí. creo, La ciencia, dijo, perdón, sí, no le había escuchado sí, sí, bien. La ciencia, sí. bien. Entonces digo, no es algo que solo lo digo yo, que yo lo vengo sosteniendo desde un principio, sino que ahora me lo confirma la ciencia, que Pablo no pudo haber realizado ningún disparo después del primer disparo, sea cual sea el primer disparo. Así lo manifiesta la ciencia, ¿sí? La autopsia, la ampliación de la autopsia. Entonces, quiero entender yo que el juez sigue tomando declaraciones en el marco de la autopsia psicológica por dos cuestiones. Una, que ya la empezó y la tiene que terminar, y otra es dejarla plasmada dentro del expediente, ¿verdad? Hay, Informático. claro, hay, Natalia, en función de esto que acaba de mencionar, pero también de la gestión del trámite del viernes, eh, entiendo que por lo que salió publicado en medios, inclusive Mejor Informado, que les pidieron reconocer determinados mensajes grabados, mensajes de audio grabados por su hijo. ¿Puede ser esto? Sí, sí, nos hicieron escuchar algunos audios y preguntarnos si era nuestro hijo. Sí. ¿Y eran audios de su hijo? Eran audios, en principio serían audios de mi hijo. Yo, como le dije al juez, desconfiando de toda la transparencia con la que efectúan las cosas, por supuesto que ponemos peritos a disposición también. Ujú. Y esos audios a quién estaban dirigidos, Natalia? No, esa información no se la podría relevar, no les podría decir nada O de sea, sobre eso. no eran audios hacia los integrantes del núcleo familiar, quiero decir, eran audios a terceros, Hay de todo un poco ahí. Ajá. Sí. Em, Ustedes quieren que se periten esos audios. Esos audios contribuyen, digamos, no es contribuyen el término, sino que eh, abonan esa teoría del posible desenlace por decisión propia. La verdad que no son concluyentes tampoco, Ujú. pero como yo le dije al juez, se lo dije en la cara, le dije, investigue todo lo que tenga que investigar, todo. Nosotros vamos a estar a disposición para colaborar con toda la investigación, pero dígame quién mató a mi hijo, porque la ciencia le dijo a usted que a mi hijo lo mataron. Así de clarito le dije al juez. Ujú. Em, y hago esta otra pregunta.
Resulta muy inverosímil pensar en un suicidio con 2 disparos de fusil en la cabeza. Ujú. Esto es recontra inverosímil. Eh, lo otro que no aparece es la motivación de por qué a su hijo lo quisieron matar o lo intentaron matar. Sí, todavía no se ha determinado eso. Eh, por eso le dije al juez también, digamos, que había que apurar algunos tiempos, me parece. O sea, la justicia se ha tomado demasiado tiempo. Ujú. Así que eso es algo que es interesante que aparezca pronto, digamos, pero también hay otra cuestión mucho más importante, que es que nos determinen con qué arma mataron a mi hijo, porque todavía es como dice usted, es una presunción de que fueron 2 disparos de FARC. Claro, porque hay orificio de entrada y salida, no hay una munición, digamos, que se pueda peritar y decir, bueno, esta fue la que No, pero hirió de al hecho joven. las dos entradas de los dos orificios de entrada que tiene mi hijo son de distintos diámetros. O sea, Eh, ¿por qué el juez no apura, digamos, para saber? Porque ahí tendría que, si acá hay otra arma involucrada, listo, o sea, bueno, ya con lo que tiene dentro del expediente ya listo, no tiene como sostener un suicidio. bueno, ese no es un dato tan certero, el diámetro de una herida, porque depende de la consistencia del tejido. La herida puede ser más o mayor o menor, Ajá. pero eso depende del tipo de tejido. Eh, Volviendo al tema de esos audios que me decía usted, no nos puede dar información respecto de a quién estaban dirigidos. ¿Qué permiten inferir o qué decían o a qué hacían No, referencia? no podría, porque lleva, digamos, a una línea investigativa, no podría Entiendo, decirle nada sobre eso. entiendo. Me decía, la ciencia fue, decía usted, la ciencia ha indicado que a su hijo lo mataron. ¿Qué elementos hace presumir que participó una o más personas en el hecho, Natalia? Bueno, hay varias cuestiones. La principal, digamos, que calculo que es la que estaba esperando el juez, nosotros lo venimos diciendo desde mucho antes, ¿verdad? Ya desde cuando a nosotros nos entregan el primer informe médico, venimos diciendo que a mi hijo lo mataron. Pero ahora, digamos, llegó la ampliación de la autopsia, que la ampliación de la autopsia tiene 2 puntos muy importantes que manifiestan que mi hijo, después de haber recibido cualquiera de los 2 disparos, sea cual sea el primero, no pudo haberse efectuado ningún otro disparo, ni tampoco podría haber hecho ningún acto consciente. Ese es uno de los puntos. Y el otro es que ambos disparos, individualmente, tenían la suficiente autonomía para matarlo a mi hijo. O sea que cualquiera de los dos, si le hubiesen dado solo un tiro, a mi hijo lo mataban igual. Y después tenemos también el resultado de la parafina. Y el resultado de la parafina nos dice que mi hijo no tiene pólvora en el dorso de sus manos. De hecho, no tiene pólvora en ninguna parte de la mano, pero hay una partícula que tiene en la palma de la mano que puede ser, digamos, como una de las partículas de la pólvora. La pólvora tiene 3 partículas. Entiendo. Eh, ¿Cómo sigue? ¿Qué les han anticipado desde la justicia respecto de cómo continúa la investigación, Natalia? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando con nuestro abogado, digamos, en algunos pedidos de más más pruebas, ¿no? El tema es que también necesitamos empezar a accionar porque tenemos muchísimas pruebas y todas nos dicen lo mismo, que a Pablo lo mataron. Entonces estamos tratando de que se profundicen las líneas investigativas que hay dentro de la causa. Ese sería como lo que sigue ahora. Entiendo. Muchas gracias por la gentileza, Natalia, de darnos estos minutos tan temprano en la mañana. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, hasta luego. Natalia Uribe es la mamá de Pablo Córdoba.